A lo largo de mi vida como periodista me ha tocado cubrir muchos sínodos. Recuerdo probablemente el primero que tuve que cubrir fue en la década de los 90, el Sínodo de América, que fue uno de aquellos sínodos especiales, es decir, regionales, que el Papa Juan Pablo II convocó y que luego dio lugar a la exhortación postsinodal Ecclesia in America, la Iglesia en América. Y por supuesto, he visto todos los procesos sinodales y no recuerdo ningún sínodo que haya levantado tanto interés como este sínodo de la familia. Creo que dos cosas, lo he dicho antes, pero quiero repetirlo, creo que dos cosas, ahora que estoy aquí en Roma, en el centro de la cristiandad, testigo de este sínodo, cubriéndolo, hay dos cosas que creo que lo hacen especialmente interesante. En primer lugar, es la importancia del tema y cómo este tema toca a cada uno de los cristianos. Alguien me preguntaba qué porcentaje de católicos tenían que ver con una familia. Y claro, me estaba preguntando qué porcentaje de católicos eran casados o eran esposos. Y a diferencia de quien les habla, que soy consagrado en una comunidad católica, o quienes son sacerdotes. Pero como me preguntaron quiénes estaban vinculados en su vida como una familia, les dije el 100%. ¿Por qué? Porque yo no tengo esposa, porque tengo mi compromiso de celibato, no tengo en consecuencia hijos propios, hijos carnales, pero yo soy hijo de una mamá, cuido a mi mamá, me mantengo en contacto con mis hermanas, soy miembro de mi familia, he acompañado a bien morir presente y cercano a mi padre, a mi hermana Sandra y a mi hermano Sergio. Y soy hijo de una familia, miembro de una familia donde éramos 6 hermanos, es decir, 5 hermanas, 4 mujeres y un varón, junto conmigo 6, y en consecuencia nadie, absolutamente nadie es ajeno a la vida en familia. Incluso el Papa, que es el consagrado supremo, nos habla constantemente de su vida en familia, de sus papás, de sus hermanos, de su experiencia creciendo en un barrio bonaerense en medio de una familia de clase media, inmigrante, como era su papá. Y esto también nos permite pensar en la otra razón por la que el sínodo atrae la atención, y son las expectativas mundanas, seculares, de la prensa secular, de ver si finalmente la Iglesia Católica, que es el único referente moral universal que existe en el mundo, cambia su doctrina y la facilita en el ámbito que obsesiona al mundo, la sexualidad. Entonces, estas dos razones, una razón interna, católica, y la otra mundana, son las que traen tanta atención sobre este sínodo. Pero al ver este sínodo desarrollarse, ver la intensidad de los trabajos, ver por lo que pasan los padres sinodales, ver las diferencias que traen a la mesa, el buen clima con el que trabajan, firmeza de opiniones, el cardenal Marx de Alemania, por ejemplo, militantemente insistiendo a diestra y siniestra que la comunión a los divorciados en nueva unión se debe dar en circunstancias particulares, A, B, C, hace una lista de cosas, pero nosotros sabemos que esa es una puerta que una vez abierta no se va a poder controlar. Ese son el tipo de puertas, es como pretender abrir una puerta solamente entreabierta cuando en el otro lado existe una enorme presión para entrar. Y esto es lo que pasaría si nosotros admitimos la comunión a los divorciados en nueva unión. Sería una puerta abierta que nadie va a poder limitar y un fracaso para la iglesia toda. Entonces, sin embargo, a pesar de que la mayoría de los obispos se han opuesto claramente a estas aperturas, el tema que están discutiendo los obispos es muy amplio, es amplísimo. ¿Qué cosa no entra dentro del rubro de la familia? ¿Qué tema de pastoral no entra prácticamente dentro del rubro de la familia? ¿Y qué cosa del mundo que esté mal o bien no afecta a la familia? Entonces, hablar de la familia es prácticamente hablar pues de un universo entero.
Y por otro lado, el tiempo se acorta y 2 semanas y algo más de trabajo comienza a fatigar a los obispos, sobre todo cuando el mismo día sábado ha sido un sábado también de trabajos. Entonces, aquí está la importancia de comprender cómo lo que nosotros los católicos podemos hacer que tiene más impacto sobre el sínodo es rezar. Rezar. No es leer sobre el sínodo, que es muy importante, especialmente si las fuentes son católicas. No es comentar sobre el sínodo en redes sociales, que no está mal, muestra interés y a todos nos tiene interesados. Yo mismo no lo puedo impedir. Pero ninguna de esas cosas es importante, tan importante como orar. Recemos. Recemos por los frutos del sínodo. Recemos por los padres sinodales. Recemos por el Santo Padre. Y recordemos que este sábado pasado, hablando del sentido del sínodo, el Papa Francisco él mismo nos recordaba que al final la decisión que comienza a trabajarse a nivel de la base de los fieles católicos por medio del espíritu de comunión en la iglesia, que luego llega a los obispos a través del sínodo de los obispos, finalmente terminan en manos del Papa, el Papa que tiene que decidir y afirmar la verdad, como el Papa dijo, y acá lo cito textualmente, no en base a sus propias opiniones, sino en fidelidad al cuerpo de verdades defendidos por la Iglesia eternamente. Entonces, para que el Papa pueda ejercer este ministerio, para que la discusión y las conversaciones de los obispos sean válidas y buenas y sean fructíferas, para que todos los fieles nos veamos edificados y no desedificados con ese trabajo de los obispos, nosotros necesitamos orar. ¿Por qué? Primero porque creemos en el poder del Espíritu Santo y en la fuerza de la oración, creemos firmemente en eso. En segundo lugar, porque, como el Papa señala, cuando la Iglesia entera se confía al Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo, nunca falla. Esa es la inerrancia o esa es la infalibilidad de la Iglesia. La infalibilidad es de Pedro cuando se pronuncia en fe, moral y costumbres. Pero nosotros los católicos también creemos en la infalibilidad de la Iglesia entera, todos los fieles, pero los fieles en unión a sus pastores y toda la comunidad eclesial con sus pastores y con su cabeza, Pedro, unidos al Espíritu Santo. ¿Y qué cosa nos une al Espíritu Santo? El misterio de la fe ejercida en un acto concreto que es la oración. Entonces, hay personas que ya están ancianas con algunas dificultades, personas sufrientes que están postradas. Todos estos, como enseñaba el Papa Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, son tesoros que se pueden ofrecer y que la Iglesia necesita que se ofrezca por aquellos que sufren, para que los frutos sean abundantes. Si oramos, tenemos la certeza que los frutos del sínodo van a ser para edificación de la Iglesia. Podemos tal vez no entender cuáles van a ser los efectos positivos en el corto plazo. Cuando naciente República Italiana tomó los estados pontificios y marginó la Iglesia a una pequeña comunidad, muchos se preguntaban por qué había pasado esto. Y la conclusión es muy sencilla. Era para el bien de la Iglesia. Nosotros los católicos podemos seguir confiando en la infalibilidad de la Iglesia mientras confiemos en el Espíritu Santo. Que tengas un buen día.